¿Hasta cuándo? Vamos a dejar este tema de lado y tratar otro importante. Ustedes saben que el próximo año se vienen elecciones tanto regionales como municipales y locales. Y el Ejecutivo acaba de observar algunas modificatorias que desde el Congreso se pretendían dar al tema electoral, que ponía de alguna manera en problemas al órgano electoral respecto a la organización del proceso mismo. Por eso estamos en estudios con Jessica Clavijo, que es especialista en temas electorales del Jurado Nacional de Elecciones, para comentar esto y ver cómo va el proceso, porque tenemos entendido que los cronogramas se han adelantado y en enero ya se hace la convocatoria, así que estamos a la vuelta de la esquina de un nuevo proceso electoral. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación y también un saludo para los televidentes de ATV+. En esta oportunidad sí quisiera comentarles efectivamente que a la vuelta de la esquina estamos con un proceso electoral que va a convocar más de 100.000 candidatos. El año pasado, 2016, tuvimos un proceso importante de elecciones generales, pero que tenía un promedio de 2.000 a 3.000 candidatos. Lo que se viene hacia el próximo año es una elección que va a convocar la atención de toda la población, porque hay justamente candidatos de nuestro ámbito local, municipal, provincial, regional, que van a ser aquellos candidatos que van a regir los destinos de las comunidades los próximos 4 años. Había 2 proyectos aprobados por el Congreso de la República que estaban ya listos prácticamente para ser promulgados, salvo que el Ejecutivo hiciera alguna observación. Y esto sucedió. En el caso de ambos hubo unas observaciones del Ejecutivo sobre aquel proyecto referido al cronograma electoral. Había una observación muy puntual que nosotros además como organismo electoral respaldamos, que tenía que ver con que aquellos candidatos que presentaran su solicitud de inscripción solo lo hicieran en físico. Dejando de lado o sea, dejaban en manos de las autoridades electorales la transcripción, digitalizar esa información. Así es. Y es ¿De cuántos candidatos? ¿115.000 candidatos? Estamos sacando cuentas de más o menos 115.000 candidatos. Y esto es materialmente imposible, ¿no? De los plazos que hay. En los plazos, porque un proceso electoral es breve. Claro. Y además para nosotros lo importante eran 2 temas fundamentales. En primer lugar, la transparencia, porque ustedes como periodistas saben que inmediatamente se inscriben candidatos, la población demanda saber quiénes son esos candidatos, cuál es su perfil, cuáles son sus características. ¿Qué procesos judiciales tiene? ¿Qué sentencias tiene? ¿Qué procesos judiciales tiene? Y ahí va esa segunda preocupación. Si está mintiendo no en su hoja de vida, como ya tenemos congresistas electos que han mentido en su hoja de vida y es un delito. Así es, y en siguiendo a colación lo que mencionas, porque además de dar información, se debe fiscalizar. Entonces nosotros, imagínense con toda esta cantidad de documentos, que por ejemplo solo para aspectos penales, no solamente la carga era para el organismo electoral, sino enviar al Poder Judicial información en papel de 115.000 candidatos para que empiecen a buscar la información sobre antecedentes penales. Entonces este detalle que tenía que ver con la presentación en físico era un retroceso. Además era una práctica que ya se tenía sin estar en la norma ya hace 7 años en práctica, entonces era innecesario dar ese paso hacia atrás. Saludamos que el Congreso de la República el día de ayer haya tomado en cuenta esta observación del Ejecutivo y ya el día de hoy se promulga la ley que modifica varios aspectos del cronograma electoral y bueno, ya en el mes de enero deberían estarse convocando a las elecciones regionales y municipales. El otro aspecto que todavía está pendiente es aquella observación que ha hecho el Ejecutivo sobre la prerrogativa que tiene el organismo electoral de emitir reglamentos. Está claro que debe haber intangibilidad de la norma. Un año antes de las elecciones no debería haber modificación de la normativa electoral. Pero el Congreso está haciendo extensiva esta limitación también al ámbito reglamentario. Y es por eso que esperamos que esta observación que ha hecho el Poder Ejecutivo sea considerada por el Congreso de la República y permita que el organismo electoral pueda emitir la reglamentación sin ese plazo. Parece que no se aprendió la lección, ¿no? Porque se hizo lo mismo, modificatorias sobre las reglas de juego electorales previo a las elecciones generales, y eso causó muchos problemas. Y otra vez se vuelve a portas de un proceso electoral a cambiar algunas normas que pueden
entorpecer el tema del proceso, ¿no? La transparencia del proceso. Así es. Ya que hay intangibilidad de la norma un año antes de las elecciones, es materialmente imposible, porque las elecciones el próximo año son el 7 de octubre, entonces ya ahora estamos fuera de plazo. Por eso es importante que dentro de las aquellas normas que todavía están pendientes de ser discutidas en el Congreso, apresuremos algunos temas que pueden impactar con el proceso electoral del próximo año. ¿Cómo va el tema de dádivas? Exacto, claro, es uno de los temas que a nosotros nos preocupa. Financiamiento, dádivas y también democracia interna. ¿Por qué? Porque en el caso de, viendo por el final, el caso de democracia interna, si no se cumple con algunas reglas, puede darse la no inscripción de candidaturas. Entonces, definitivamente impacta el proceso electoral. En el caso de financiamiento partidario, vayamos al ejemplo, lo que ocurrió hay dos ejemplos claros. Respecto a dádivas, el tema del señor Acuña. Sí. El tema de procesos internos, el caso del señor Julio Guzmán. Así es. Hay dos casos en los que se quedaron fuera de contienda porque en otro caso lo sacaron de carrera. ¿Qué hay respecto a este tema puntual? En el caso de democracia interna, no ha habido una discusión en el Pleno del Congreso de la República. No se ha tomado en consideración esta propuesta emitida por los organismos electorales en el cual nosotros queremos apoyar a las organizaciones políticas en el desarrollo de democracia interna a través de los 3 ámbitos del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, con el apoyo a sus padrones electorales, con la organización del proceso electoral, fiscalizarlo, subvencionarlo, porque sería una forma de financiamiento público indirecto, y de esta manera tratar de sanear esta etapa. Y que todas las... Pero se oponen, porque sienten que van a ser que no hay voluntad, fiscalizados, que no hay voluntad de que sea democracia interna, sino de elegir al que la cúpula le provoque, sin tomar en cuenta los militantes si es que los tuvieran, porque hay muchas de estas supuestas organizaciones que ni siquiera militantes son efectivamente. Así es, y en el tema de dádivas, para nosotros también es un tema en el cual estamos alertas, porque, reitero, no es lo mismo una elección general, que unas elecciones generales, que unas elecciones regionales y municipales. Ya hemos tenido la aplicación del artículo 42 de la ley de dádivas el año pasado, y obviamente la crítica era ¿hasta cuándo se va a excluir candidatos? Siguen lloviendo las denuncias por entrega de dádivas. El próximo año no tendremos 2.000 o 3.000 candidatos, tendremos 115.000 candidatos a nivel nacional. Entonces, un poco la propuesta que da el organismo electoral es, si ya existe el delito de inducción al voto en el Código Penal, inmediatamente ingrese la denuncia, que pase al Poder Judicial, pero que se procese con el proceso inmediato de flagrancia. Claro. Para que en pocos días... porque si no, el proceso podría terminar incluso concluido el proceso electoral mismo. El candidato cuestionado electo. Sí, claro, esta crítica, vamos a judicializar estos temas, tiene una salida obviamente con aplicar estos procesos de flagrancia. Cuando esté la sentencia, pasa al organismo electoral e inmediatamente el organismo electoral lo excluye. Claro. Porque además también esta crítica de por qué excluir candidatos, por qué el organismo electoral los excluye, tiene pues la respuesta en que si ya el Poder Judicial emite una sentencia, la Constitución establece que cuando una persona tiene una condena vigente, no puede ser candidato. Así sea en primera instancia solamente, porque con la multiplicidad de instancias puede decir sí, pero en segunda instancia me pueden absolver, o en la Suprema me pueden absolver, y eso puede tomar en el Perú años. Pero claro, también está el compromiso como Estado de justamente dar celeridad a estos procesos, que además tenemos presente de que en el cronograma electoral los plazos deben ser breves. De acuerdo, además con el tema de la flagrancia, ¿no? La figura de la flagrancia, claro. Creo que los blinda bien en el Poder Judicial. Claro, ahí la prueba es inmediata. Hoy por hoy tenemos videos, tenemos diferentes elementos que pueden probar esta conducta, como fue justamente el año pasado, ¿no? En los que justamente las pruebas fueron las determinantes para este tema. O sea, en este caso puntual, que podría resolverse de esta manera como lo estás planteando, no se llega a un acuerdo, no se acepta, no... Ya hay una propuesta, un dictamen de la Comisión de Constitución que ha sido visto en el paquete de financiamiento partidario ya en el... No se acepta, no... Ya hay una propuesta, un dictamen de la Comisión de Constitución que ha sido visto en el paquete de financiamiento partidario ya en el Congreso de la República, pero aún falta que se determine cuál será la posición final, pero la alternativa que brinda el Congreso de la República es la siguiente, que aquella persona que entregue dádivas en un primer momento sea sancionado con una multa y que en un segundo momento recién sea excluido. Entonces, en la práctica, ¿esto qué significa? Puede ser visto como gradualidad, efectivamente, pero en la práctica, ¿qué significa? Que ese candidato puede infringir la norma, se le va a aplicar una multa
que además va a ser en primera instancia del Jurado Electoral Especial. Va a tener que ser elevada a segunda instancia en el Jurado Nacional de Elecciones y podría tener también un recurso extraordinario. Es decir, va a seguir pasando el tiempo y la gente sigue viendo de que esa persona podría terminar solo ya se le impone una elegido multa. y el proceso No, pues, todavía no pero concluye. es Así que es. Y las multas nosotros no las hemos cobrado. Nosotros es muy complicado cobrar las multas por el patrimonio que pudiera tener o no el candidato. Y recién en un segundo momento, ante una reincidencia, pues es que se aplicaría la exclusión, la cual además tiene que ir en primera instancia, segunda instancia el Jurado Nacional de Elecciones, Claro. y esto puede No se debe ¿no? transigir cuando eliges autoridades. Un candidato que infringe la ley flagrantemente no está capacitado moralmente para representar a nadie. Yo no entiendo, o sea, la reticencia del Congreso de reglamentar en ese sentido. Hay dos cosas, además, que se están debatiendo y están en polémica en el Congreso. El tema de la valla y el tema del número de firmas para inscripción. Ese debate ya no entraría para este proceso. No, nosotros en la propuesta de Código Electoral, al ser un tema político y que debe ser debatido justamente en el Congreso de la República, hemos establecido claramente que el 4% de firmas se requiere porque es la normativa vigente. Y en cuanto a la valla en el ámbito regional, que se mantenga el 30% porque es la normativa vigente. Ya un cambio de la estructura política del Estado le corresponde justamente al Congreso de la República. Pero no para este proceso. Sería muy complicado y además porque hay algunas prioridades, porque si ya no hemos hecho una reforma electoral integral, que era la propuesta inicial, ya nos encontramos a 2 meses de que se convoque a elecciones y algunas prioridades deben ser establecidas porque, reitero, pueden impactar en un proceso electoral importante. Y recordemos además otro tema que quisiera traer a colación, y es que en elecciones subnacionales suele haber algunos hechos de violencia. Entonces, tener reglas claras también debe ser una prioridad porque se necesita tener un proceso legal transparente en el cual haya poco nivel de conflicto, de conflictividad, porque es necesario y de duda, justamente... ¿no? Que los resultados sean sólidos. Incuestionables. Y tenemos que reconocer que el organismo electoral no se instala para excluir candidatos, se instala para inscribir candidatos, esa es la prerrogativa inicial, y llevar adelante un proceso transparente. Pero si, por ejemplo, en el caso de dádivas, vamos a tener esta multiplicidad de instancias, ¿en qué momento se inscribe candidatos, se fiscaliza propaganda electoral, se ve que no se utilizan recursos públicos para las campañas electorales? No todo tiene que ver con dádivas. Hay otros aspectos que también debe atender el organismo electoral. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hay que poner reflectores sobre ese tema que el Congreso le va dando largadas, porque no le conviene, pues, ¿no? Porque siempre están mirando primero los intereses particulares antes que la transparencia y... ¿sabes qué? Presentar candidatos idóneos, morales, probos, que realmente llegan para chambear. Y cuando se habla de reformas, se dijo que era necesario una reforma estructural, completa, y finalmente cuando se llega a la hora de la hora, solo se ponen parches y nada más, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Cambiamos de tema. Esta es una noticia que hay que resaltar.